Entonces, del ejercicio anterior, tenemos, podemos hacer una conclusión. ¿Qué tiene de especial este código que es iterativo versus este que es recursivo lineal? Entonces, miren, en este que es recursivo lineal, la función recursiva suma, ¿cierto? Pero él, después de llamar a suma, o sea, después de invocar a suma recursivamente, con ese resultado hace algo más, que es calcular el sucesor. Entonces, si eso se llama y se llama y se llama, eso que hay que hacer después del llamado recursivo, tiene que ir quedando en la memoria. Me falta por hacer esto, me falta por hacer esto, me falta por hacer esto. Bien, el otro, que es este, fíjense que después de llamar a suma, no hay nada más por hacer. Él hace predecesor, hace sucesor, antes de volver a llamar a suma. Y suma es lo último que se llama. O sea, como que él hizo los cálculos que tenía que hacer y volvió a recurrir. A esa recursión en la que lo último que se hace es la recursión, se llama recursión de cola, porque es lo último que se hace en el cuerpo. En el cuerpo se hacen muchas cosas y por último, recurrir. En cambio, en el cuerpo de la anterior, se hacen cosas, pero después de recurrir hay que hacer algo más. Entonces, esa recursión no es de cola, porque lo último que se hace no es recurrir, lo último que se hace es hacer un sucesor. En el caso de las que hemos visto de factorial, si ustedes ven este factorial, esta iteración, esta etapa iterativa, si pasa algo, hace esto, y si no, vuelve a llamar a lo último que hace contador más uno, hace producto por contador, pero lo último que hace es volver a llamar a etapa iterativa. Entonces, por eso es que da una iteración, porque es lo último que hace. En cambio, en este de aquí, en este factorial, si n es 0 da 1, si no, él llama a factorial, pero luego multiplica por n. O sea que lo último que hace no es llamar a factorial. O sea, este no es recursión de cola. Entonces, por no ser recursión de cola, no da lugar a una iteración, sino a una recursión lineal. Facilísimo ¿cómo se llama? De definir si lo que yo hice es iterativo o no. Simplemente es si la recursión es de cola o no. Si la recursión es de cola, eso es una iteración. Si la recursión no es de cola, eso no es iteración. Entonces, de hecho, alguien me escribió y me dijo, profe, cuando trato de hacer el campesino iterativo, el IDE me dice, me lo anota con @tailrec. Me anota que lo que yo estoy haciendo @tailrec, ¿eso es obligatorio o no? Yo digo, no, solo que los compiladores hoy en día se dan cuenta, desde que uno escribe, si lo que uno escribió es recursión de cola. Y como ellos se dan cuenta, ¿por qué ellos lo tratan de anotar? Porque el compilador con esa anotación va a crear un código como si yo le hubiera hecho un while. Solamente que yo no tuve que escribir un while. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quería concluir y es lo que dice aquí. Cuando una función recursiva se invoca a sí misma como su última acción y no antes, la pila de evaluación puede ser reutilizada. A ese tipo de recursión se le llama recursión de cola. Las funciones recursivas por la cola implementan procesos iterativos. Facilísimo. Entonces, cuando en el informe tengan que decir si lo que usted hizo implementa un proceso recursivo o un proceso iterativo, pues mire, si esta recursión de cola es un proceso iterativo. Si no es de cola, no es iterativo. Ahora, si no es iterativo, puede ser recursivo lineal o recursivo de árbol, como vamos a ver ahorita. Los lenguajes de programación compilan las recursiones de cola como iteraciones, hacen optimización de código. O sea, ya no pueden decir hoy en día, eso hace 50, 30 años no era así, pero hoy en día el lenguaje, el compilador se da cuenta que debe compilar eso como una iteración y entonces ya no es ineficiente como era antes, porque antes lo compilaban como recursión y entonces tenía su demora con respecto a la solución while, pues, pero hoy en día eso no se demora, el compilado es igualito. Entonces no hay necesidad de escribir con while para escribir iteraciones. Ahí es que pensar iterativamente para escribir iteraciones. ¿Cómo se piensa iterativamente? En términos de estados. ¿Cuál es el estado inicial?
cómo cambio de un estado a otro, cuál es el estado final, y eso es todo lo que hay que hacer. Y eso es lo que hay en el documento que dice cómo probar una iteración. Allá les cuento eso, allá lo que, con el factorial mismo. Les cuento, miren, y pueden ir el factorial hacia adelante, hacia atrás, porque hay otros que dicen empiezo en n, por n-1, por n-2, hasta que llego a 1. Todos esos funcionan igual y se pueden probar que funcionan iterativamente, porque que funcionen no depende de que yo tenga un while o no tenga un while. Dependen de que yo tenga el concepto de estado y de cómo cambio de un estado al otro y de cuándo llego al estado final y de qué voy acumulando en los estados para que cuando llegue al estado final pueda tener acumulada la respuesta que tengo que dar. De eso depende que los programas sean correctos. No dependen de que yo escriba con while o no con while. ¿De acuerdo? Bien. Bien, entonces ahí terminamos esta pasecita.